bendiga a todos los que nos visitan a la página de San Borja Movimiento Misionero Mundial y este es su programa Testimonio de Vida. Y el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Magali Caballero Flores. Hermana, es un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Y el tema de hoy día es: Cristo me dio el amor que yo necesitaba. Hermana Magali, compártenos cómo así ha sido tu niñez. Bueno, Dios le bendiga a todos. Para mí es un gusto, es una bendición el poder estar aquí en este lugar, ya que voy a poder compartirles parte de mi testimonio. Bueno, yo nací en el departamento de San Martín. Desde muy niña vi los maltratos que mi padre ocasionaba a mi madre, y eso fue creciendo en mí, temor hacia mi padre, miedo hacia mi padre, y mis padres eran negociantes, y por ese motivo no había mucha comunicación con ellos. No había mucha comunicación ni con mi madre ni con mi padre, y eso afligía mi corazón, y así fue mi niñez, hermana. Así es. Hoy en día vemos eso que pasa en cada familia, pues la falta de comunicación hace que también los hijos con los padres pues no tengan una buena comunión, y cuán necesario es tener a Cristo dentro pues del hogar. Hermana, compártenos cómo ha sido tu vida sin el Señor Jesucristo. A los 11 años de edad viajamos para acá, Lima, con mi padre y mi madre y mis hermanitos. Fue una etapa muy difícil porque mi padre comenzó a viajar. Yo creía que íbamos a vivir como una familia, unidos y juntos. Mi padre comenzó a viajar y comenzamos a trabajar con mi madre. Yo le ayudaba desde muy pequeña, desde los 11 años de edad. Hubo también necesidad, pero Dios en su misericordia nos proveía. Y me acuerdo que cuando mi padre venía a vernos, él me abrazaba y yo sentía mucho temor, no quería que él me abrazara. Nunca se lo dije, pero yo contaba los días para que él se vaya. Él se quedaba a lo mucho una semana, y así fue parte de mi adolescencia. Y cuando ya tuve 15 años de edad, fui a vivir para Tumbes. Ahí mi padre construyó una casita, nos llevó. También creí que íbamos a vivir junto con él, pero mi padre seguía viajando. Fui ahí por la falta de comunicación con mi madre y mi padre, que no había desde muy pequeña. Fue ahí cuando ya comencé a buscar a los amigos. Estaba en una etapa de la adolescencia, comencé a buscar a los amigos, a buscar lo que me faltaba en el hogar, porque en mi hogar tampoco había no había comprensión con mis padres, no había amor, no había afecto el de mi madre, de decirme: hija, te quiero mucho. Y cuando no hay eso, uno busca en los amigos ese amor, en los enamorados. Comencé a buscar esas cosas, comencé a buscar a las amistades, comencé sin darme cuenta, ya tenía 15 años de edad, comencé a involucrarme más en las cosas de este mundo. Comencé a ir a diferentes lugares, y yo creía que esas cosas llenaban mi corazón, pero cuando llegaba a mi casa me sentía igual. Yo no entendía y decía: pero ¿por qué me siento así? Si ya he estado con mis amigos, he hecho esto, lo otro, pero mi vida seguía siendo la misma. ¿Tú sentías un odio muy profundo hacia tus padres? Así es, como le cuento, hermana, por lo que yo viví en mi niñez, mi padre maltrataba muy duramente a mi madre. Él creía que yo no escuchaba, pero yo cuando estaba en mi cuarto me acuerdo que yo escuchaba todo lo que mi padre le hacía, cómo la maltrataba, y eso fue creciendo en mi corazón, un odio hacia él, un temor hacia él. Por eso cuando él venía y me abrazaba, yo no quería que él me abrazara. Tanto era ese odio que yo quería que él se fuera de la casa. Yo no podía, cuando él se iba, sentía una paz pasajera. Por eso es necesario que la persona, el ser humano, tenga a Cristo en el corazón, porque si no lo tiene, va a intentar llenar ese vacío con otras cosas. Y todas esas cosas no van a ser cosas buenas, sino cosas que van en contra pues, de la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser su fruto? Pues destrucción y toda malicia y tristeza y llanto que puede haber en el corazón del hombre. Hermana, sigue compartiéndonos más de tu testimonio. ¿Qué es lo que más pasó? Bueno, en esa etapa de mi adolescencia, me acuerdo que cuando venía para acá a Lima a visitar a mi hermana, en ese tiempo que vine a visitar acá a mi hermana en Lima, mi hermana había conocido a Cristo, y me acuerdo que ella me invitó a la iglesia, y cuando yo comencé a ir a una iglesia donde no había sana doctrina,
comencé a ir, comenzaba a escuchar la palabra de Dios, y me acuerdo que en una tarde cuando yo fui, me acuerdo que lo que me impactó de ese lugar, sé que no había una doctrina, pero lo que me impactó de ese lugar es que cuando yo fui, vi a unas hermanas que oraban y estaban llorando, yo no entendía, y en ese momento fue cuando yo me arrodillé y comencé a hablar con el Señor, y comencé a pedirle a Dios que me ayudara, y fue de esa forma como yo conocí a Cristo. Pero me acuerdo que un día fui con mi hermana al centro de Lima a comprar unas telas y nos encontramos con una hermanita que era del Movimiento Misionero Mundial, y por medio de ella fue como llegamos al movimiento. Ella nos invitó, me acuerdo que fue un lunes, nos invitó al templo, y fue ahí cuando por primera vez visité el Movimiento del Misionero Mundial, y me acuerdo que comencé a congregar desde aquel día en el Movimiento Misionero Mundial. Gloria al Señor. ¿Cómo así fue tu experiencia con el Señor Jesucristo, donde tú pues decidiste entregar tu vida al Señor? Amén. Me acuerdo que yo estaba preparándome para la universidad, estaba cerca a la iglesia de Central. Me acuerdo que ni bien terminaba de mi preparación, me pasaba al templo del movimiento, y cuando yo iba escuchando la doctrina, comencé a escuchar la doctrina por la tarde, me comenzó a impactar esa palabra. Escuchaba la palabra, la doctrina, y comenzaba a llorar. La doctrina era algo muy especial para mí. Cuando hablaba el pastor, yo le decía: Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra, lo que dice en tu palabra. Y fue ahí cuando recibí a Cristo en mi corazón, y fue de esa forma como acepté a Cristo en mi corazón. Hermana, ¿cómo así? ¿En qué condición llegaste tú a los caminos del Señor? Como le comenté, yo llegué en una condición realmente que estaba muy necesitada de Dios, porque me acuerdo que estaba pasando por una situación difícil, donde yo me acuerdo que un día le dije al Señor, ¿por qué me pasan esos problemas? ¿Por qué no hay comunicación con mi madre, con mi padre? Y me acuerdo que yo en ese día le dije: Señor, solo te pido que me ayudes. Y justamente como ya estaba congregando en el Movimiento Misionero Mundial, el Señor comenzó a tratar con mi vida, comenzó a quitar ese odio que había en mi corazón hacia mi padre. Comencé a comprenderlos, el por qué ellos eran así conmigo, porque eran muy estrictos, y el Señor quitó el odio que había en mi corazón hacia mi padre, me enseñó a amar a mi madre, a amar a mi padre, y desde aquel día fue diferente, porque cuando veía a mi padre podía abrazarlo, igualmente a mi madre podía abrazarla, podía decirle: mamá, te quiero, mamá. Y fue así, hermana, como Cristo cambió mi vida. Gloria al Señor. Hermana, dentro de los caminos del Señor, ¿qué era lo que tanto deseaste y que el Señor pues respondió? Lo que yo deseaba mucho era recibir la promesa del Espíritu Santo. Me acuerdo que tuve una experiencia con el Señor donde hubo un mover en el Espíritu Santo, y me acuerdo que mis hermanas que estaban a mis costados danzaban, y yo le decía: Señor, ¿por qué yo no recibo, Señor? Señor, ¿qué impide, Señor? Y comencé a detallarle todo lo que yo hacía. Comencé a decirle: Señor, pero si yo hago esto, si yo limpio, si yo vendo esto. Comencé a detallarle muchas cosas, y me acuerdo que en ese momento que yo estaba hablando con el Señor, en ese mover del Espíritu Santo, vino la palabra de Dios a mi corazón. Hay un versículo que dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien el Señor tiene misericordia. Y en ese momento el Señor me hizo entender que uno recibe el Espíritu Santo por la obediencia y por la misericordia de Dios. Y comencé desde aquel día que yo tuve esa experiencia con Cristo, porque en ese momento comencé a llorar, porque el Señor me hizo entender de una manera muy bonita, y comencé a llorar y decirle: Señor, gracias por haberme hecho entender. Y desde aquel día, hermana, comencé a orar pidiéndole al Señor que me dé la promesa en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que comencé a orar, y aún yo le preguntaba a mi pastora, le decía: sí, pastora Tania, le decía: ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que impide, sierva? Le preguntaba al Señor, y me dice: hija, pregúntale.
¿qué es lo que impide que tú recibas el bautismo en el Espíritu Santo? Y me acuerdo que yo comencé a pedirle, así como me dijo la sierva, comencé a decirle, Señor, ¿qué impide, Señor, que yo reciba el bautismo en el Espíritu Santo? Dímelo, Señor. En mis oraciones comencé a hablar con el Señor. Y me acuerdo que al pedirle esto al Señor, el Señor me dio un sueño. En ese sueño era un campo grande donde yo estaba parada con otra persona más y escuché una voz potente del cielo que me decía, me dijo algo que yo le pedía, me dijo soberbia. Era una voz potente que yo en ese momento me levanté y dije, Señor, soberbia, Señor. Y en ese momento me levanté del sueño muy asustada, con mucho temor, porque al escuchar eso que el Señor me decía, porque yo no imaginaba, como dice la palabra de Dios, que el Señor conoce nuestros corazones, escudriña hasta lo más profundo. Y por eso ahora sé que la sierva me decía, hija, pídele al Señor y dile, pregúntale qué es lo que impide, porque Él conoce qué es lo que hay en nuestros corazones. Y fue así como el Señor me dijo que había soberbia en mi corazón. Así es, el Señor escudriña todo lo que pensamos en nuestro corazón, y la palabra de Dios dice, ¿no?, que dentro del corazón, vamos a leer en San Marcos, si tienes ahí tu Biblia, 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Así es. Si tú eres una de las personas que nos está escuchando y tú le pides al Señor, pero Señor, ¿por qué es que no recibo el bautismo del Espíritu Santo? Es que tienes que consultar al Señor. Nuestra hermana consultó, y cuán importante es consultar, y el Señor nos revela por qué pecado, qué es lo que tenemos dentro del corazón. Y también la palabra de Dios dice en San Marcos, pues, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hoy en día vemos mucho eso en el pueblo del Señor, que entregó su vida al Señor Jesucristo, pero no le ha entregado su corazón. Le alaba de labios, pero no le alaba con todo su corazón. Aún hay pecado, aún hay soberbia, aún hay fornicación, aún hay mentira, hay envidia dentro de su corazón. Entonces el Señor no puede obrar, porque la persona no lo confiesa. Y cuán importante es confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí pues el Señor va a limpiar nuestro corazón y nos va a llenar de su presencia. Hermana, compártenos cómo así fue que el Señor la bautizó. Me acuerdo también que después que el Señor me dijo esto, que había soberbia en mi corazón, comenzó la humillación. Comencé a humillarme al Señor, comencé a decirle, Señor, ayúdame, Señor. Si tú me has dicho que hay soberbia en mi corazón, quita la soberbia, Señor, quita la altivez. Comencé a decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque yo quiero recibir la promesa en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que le seguía pidiendo al Señor, y me dio otro sueño el Señor, donde el Señor me mostraba en este sueño que venían fuertes luchas a mi vida, con mi familia, y donde yo veía que mi padre se levantaba, mi padre intentaba matarme. Me acuerdo que yo cerré mis ojos, dije, Señor, si mi padre hace eso, amén, Señor. Y me acuerdo también que en ese sueño el Señor me decía que mi vida ya no me pertenecía más a mí, sino que mi vida le pertenecía a Él. Y me acuerdo que cuando me levanté de ese sueño, comencé a hablar en lenguas. Cuando yo le comenté a la sierva del sueño que yo había tenido, cuando le comencé a contar, comencé a llorar. Y la sierva me escuchaba, y yo le decía, sierva, he soñado que mi familia venía contra mí, venían las luchas, y sierva, y también el Señor me decía que mi vida ya no me pertenecía más a mí, sino al Señor. Y cuando me levanté de aquel sueño, sierva, comencé a hablar cosas que no entendía, y la sierva en ese momento ya entendió y me dijo, hija, has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ahora pide la confirmación. Y yo me alegré, yo me gocé, y comencé a pedir la confirmación a Dios. Me acuerdo que estaba limpiando el templo y me tocó limpiar el baño, y me acuerdo que yo estaba hablando ahí con el Señor, le decía, Señor, hoy tienes que confirmarme, Señor.
que he recibido la promesa. Me acuerdo que le pedí hacia el Señor, pero no fue ese día, porque es cuando el Señor quiere, cuando el Señor lo permite. Me acuerdo que en un culto especial hubo un mover del Espíritu Santo, y me acuerdo que en ese mover del Espíritu Santo los hermanos eran traídos por el Señor adelante, mi persona también el Señor me puso adelante, comencé a danzar en el Espíritu Santo, el Señor me llevó de rodillas, yo no me di cuenta, hermana, y mis rodillas cayeron al piso y comencé a llorar y a llorar. Y en ese momento cuando el Señor, yo sentí clarito como el Señor me levantó de lo que estaba arrodillada, y comencé a danzar en el Espíritu Santo y las lenguas comenzaron a salir. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? Si es así, Señor, yo quiero más, Señor. Y cuando terminó ese mover del Espíritu Santo, me acuerdo que todos pasamos a sentarnos y no paraban las lenguas. No paraba las lenguas, y yo le decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? La palabra, el siervo comenzó a predicar, el pastor comenzó a predicar, el pastor Daniel, y cuando el culto terminó, yo le decía, Señor, tienes que confirmarme, Señor. Si no, Señor, yo voy a creer que esto es mi carne. Y cuando me acuerdo que cuando el culto estaba a punto, ya el pastor estaba diciendo, ya hermanos, y me acuerdo que el siervo dijo en ese momento, Magali ha recibido la promesa en el Espíritu Santo. Me acuerdo que desde atrás los hermanos comenzaron a danzar, mi persona también, el Señor permitió que danzara en el Espíritu Santo, y fue aquel día que el Señor me confirmó que yo tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor, así es necesario el bautismo del Espíritu Santo para evitar pues toda tibieza. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pues es la investidura de poder sobre el creyente santificado. ¿Para qué? Para evitar toda tibieza. ¿Y cómo sabemos pues que lo hemos recibido? A través de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Porque por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, la fe, la benignidad. ¿Y cuáles son las evidencias de haberlo pues recibido? Es pues para con Dios y para con los hombres. Está en el libro de Hechos, para que lo puedan leer en su casa, Hechos 2:14. ¿Cuáles son las condiciones pues también de haberlo recibido? Es el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, fe en la palabra de Dios, vivencia en la palabra de Dios. Y bueno, también es un regalo de Dios que el Señor da a quien Él quiere, ¿no? Pero también nos ayuda para enfrentar toda obra de las tinieblas que se puede estar paseando, porque sabemos que la iglesia día a día batalla, y nuestra lucha no es contra sangre, no es contra ni carne, sino contra principados y potestades que se mueven pues en las regiones celestes. Entonces, cuán importante es tú como creyente pedir que el Señor te llene, te revista de su Santo Espíritu. Hoy en día hay muchos lugares donde se están moviendo pues ideas erradas, y no son lenguas espirituales angelicales, sino pues son lenguas demoníacas. Cuán importante es pedirle a Dios la confirmación, y Él nos va a hacer ver qué cosa viene de Él y qué cosa no es de Él. Muy bonita la experiencia que el Señor pues le ha dado a mi hermana. Actualmente, ¿en qué te desempeñas en la obra del Señor? Bueno, actualmente el Señor me ha dado la bendición de poder trabajar con los niños. Hermana, yo nunca me imaginé trabajar con los niños, no tenía paciencia, yo tenía otros anhelos, otros anhelos de trabajar en la obra del Señor, pero el Señor me puso con los niños. Fue ahí el Señor capacitándome, formándome, moldeando mi paciencia. Y ahora le puedo decir, hermana, que es un trabajo muy hermoso trabajar con los niños, evangelizar a los niños, ya que por medio de un niño uno trae a un hogar, a una familia. Y ya que pues yo viví esto en mi niñez, puedo compartir con los niños, que es muy importante la unión de una familia, el que ellos tengan esa comunicación con el papá, con la mamá, el poder hablar con los padres, el poder decirle que oren por cada uno de los niños, para que haya ese amor entre hijo y madre. Así es, ganar un niño es ganar todo, pues toda una vida, ¿no? Y cuán importante es sembrarle dentro de su corazón la poderosa palabra de Dios, porque eso va a dar ese fruto grande ahora o mañana más tarde dentro pues de la vida de aquel niño o niña.
Hermana, compártenos cuál fue dentro de los caminos del Señor la situación así en la que, pues después de que el Señor te bautizó, o no, una prueba así pero fuerte, que tú dijiste, gloria a Dios, el Señor pues me ayudó de esta dificultad que tuve. Hubo una lucha en la cual la pasé con mi padre cuando estaba estudiando en el instituto. Me acuerdo que ya venía muy frecuente, ya el Señor había tratado con mi vida, ya había tenido experiencias con Dios. Me acuerdo que mi padre no quería que yo congregue. Me acuerdo que un día me sentó en mi cuarto y me dijo: Magali, si tú sigues congregando, te dejo de apoyar, ya no te pago tus estudios. Y en ese momento yo me quedé fría, no sabía qué hacer, yo solamente le escuchaba. Y cuando o sea, te dio a escoger desde tus estudios o Jesucristo, el Señor, tu camino. Así es. El Señor me dio a escoger: ¿escoges a Cristo o a tus estudios? Si tú escoges tus estudios y te sigo apoyando, si escoges a Cristo, tú ves cómo haces, tú ves cómo te sustentas. Yo era joven, tenía 18 años de edad, no sabía qué hacer, y me acuerdo que cuando él me dijo eso, yo me acuerdo que él se fue y yo comencé a llorar, comencé a hablar con Cristo, le dije: Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Pero si mi padre me vuelve a preguntar, Señor, yo le digo que voy a aceptarte a ti. No me importa si me deja de dar mis estudios, pero yo sé que usted va a proveer, Señor. Yo sé que usted me va a ayudar en esta situación, porque yo creo en ti, porque he creído en un Dios que me ha cambiado, en un Dios que me ha dado ese amor que yo tanto necesitaba. Y así fue, amigos, que mi padre viajó y mi padre ya no me volvió a hablar de ese tema, pero es porque Dios vio esa disposición que había en mi corazón. Creo que Dios vio esa decisión que yo había tomado y el Señor me dio la victoria, porque mi padre me seguía apoyando y yo seguí congregando, y así fue como pude ver la gloria de Dios. Gloria al Señor, así es el producto también de la oración. Cuán importante es la oración, que la oración es hablar con Dios, donde nuestra alma se allega, se conecta con nuestro Salvador Jesucristo, y a través de la oración pues tenemos grandes victorias, cosas que el hombre humanamente no lo va a poder lograr, pues el Señor Jesús lo va a hacer. ¿A través de qué? Si nosotros nos disponemos a orar. Hoy en día lamentablemente vemos cuántas personas han dejado la oración, por tanto varias han enfriado o varias han retrocedido y se han apartado de los caminos del Señor. Pero cuán importante es agarrar esa arma que es la oración, tener comunión día a día con el Señor. Y para nuestra hermana Magali no fue fácil haber escogido, pues, ¿no? O al Señor o lo que le proponía, pues su padre sabemos que no era su padre el que estaba hablando ahí. Era obras perversas que el enemigo a veces usa también a las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Quizás tú estás pasando por esa dificultad entre escoger a Jesús o escoger las cosas del mundo. Pero si tú escoges a Jesús, pues el Señor se va a agradar de ti. Y grandes cosas van a venir para tu vida. En este caso nuestra hermana escogió al Señor, y no hay mejor cosa, hermana, ¿no?, que servir a Cristo, que seguir al Señor y haber entregado nuestra vida. Hermana, ¿qué le diría a aquellos jóvenes que están por esa situación, que hoy en día les han puesto una propuesta, de repente no tienen trabajo, ¿no?, y dicen, él escoge o el trabajo o tu iglesia, o los estudios o tu iglesia, o algo que tengan que dejar al Señor Jesucristo? ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Y también, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que están estudiando? Amén. También yo le diría a aquellos jóvenes que aún cuando van a buscar un trabajo y aún la persona que les entrevista le dice: escoge, hay esos horarios y de lunes a sábado, y les ponen el horario. Pero miren, queridos hermanos, querido amigo, si usted pone en primer lugar a Dios y escoge escoge el congregar, y usted escoge a Dios antes que el trabajo, porque es una bendición el poder congregar y el poder buscar a Dios, y también el trabajar es necesario, pero si tú escoges a Dios,
el Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar un mejor trabajo. Sí. Por eso es necesario, joven o jovencita que estás estudiando, si tú estás pasando por una situación casi similar en que tu padre o tu madre te dice, no, escoge entre tus estudios, o aún esa persona te encierra y te dice, no vas a ir a la iglesia, pero si tú buscas a Dios, si tú le oras a Dios y le pides con todo tu corazón a Dios que lo prefieres a Él, el Señor te va a dar la victoria, el Señor va a abrirte puertas, porque para el Señor no hay nada imposible, pero es necesario que tú le pidas a Dios, que tú le digas, Señor, yo te pongo en primer lugar a ti, antes que todo, antes que tus estudios. Es necesario, sí, pero si tú le das el primer lugar a Dios, el Señor te va a dar la victoria, porque para el Señor no hay nada imposible, y el Señor te proveerá, si no es por tus padres, el Señor te proveerá, tocará el corazón a algún hermano o aún a la persona que no conoce a Cristo para proveerte para tus estudios, y el Señor te dará un mejor trabajo. No dejes a Cristo por un trabajo, no dejes a Cristo por los estudios, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, muchas gracias, hermana Magali, por haber visitado acá nuestro programa, que ha sido de grande bendición para aquellas personas que están ahí mirándonos. Y bueno, Dios les bendiga. Esto ha sido programa Testimonio de Vida. Sigamos adelante, iglesia, que el Señor viene pronto a llevarnos. Amén. Dios les bendiga.